Muy buenas noches. Hoy trabajaremos con el perdón. El perdón es la ciencia del corazón, dice un servidor. A lo largo de 10 años de trabajo terapéutico, algo que me llenó de muchos compromisos, me llenó de mucho estudio y profundidad, fue el poder realmente ayudar a las personas. Después de muchas corrientes terapéuticas que estudié, desde el conductismo hasta poder trabajar la psicología sistémica, pasando por muchas corrientes, así como cognitivo-conductual, humanista, transpersonal, gestalt y muchas otras corrientes que hice terapéuticas. Hasta el momento no existe ninguna corriente que se enfoque en el perdón. Y de alguna manera existe un proceso muy especial dentro del perdón, porque dentro de este perdón trabajamos con muchas herramientas de las corrientes que he mencionado, que estamos hablando de un periodo de 100 años aproximadamente, poco más, poco menos, en la cual se ha venido trabajando desde Freud, Jung, Skinner, Pavlov, Erickson y muchos otros más, Bandler, Grinder, Jody Delosier, Rogers, Maslow, Hellinger, Stanislav Grof y muchos otros más que han sido precursores de la parte de la psicología. ¿Por qué existe la psicología? La psicología originalmente existe porque el ser humano tiene un cuerpo emocional y este cuerpo emocional necesita ser trabajado. El cuerpo emocional es algo que muchas veces ignoramos, la parte emocional. Muchas veces no le damos la importancia correcta. Normalmente pulimos la parte mental, trabajamos mucho lo mental, para que lo podamos vender y comprar lo físico, calzado, comida, vestido, casa, autos, viajes, etcétera, bienes materiales. Pero muchas veces no alimentamos la parte emocional o la parte espiritual. Entonces el ser humano no está completo todavía. Necesita trabajar profundamente con esa parte emocional y espiritual. Entonces cuando miramos lo emocional, nos damos cuenta que a lo largo de la vida sí pudimos haber terminado una carrera, sí pudimos haber tenido muchas cosas en la vida, pero probablemente dejamos lo emocional o lo espiritual a un lado y no nos damos cuenta, no nos percatamos que dejamos una herida de abandono sin cerrar, que dejamos un duelo porque hemos perdido un padre, una madre sin cerrar, que dejamos un niño interior o una niña interior muy lastimada y que no hemos cerrado esa etapa, que dejamos una herida de abuso, tal vez un abuso sexual o un abuso psicológico, que nunca platicamos, que nunca contamos, que dejamos traumas, que vimos gente morir o que vimos gente partir, que vivimos traumas de bullying, de golpes, que observamos a lo mejor a papá alcoholizado, tomado, que miramos a mamá sumisa, que miramos tantas cosas tan difíciles y que pensamos que a veces ese tipo de cosas las podemos tapar con dinero, que las podemos tapar con cosas materiales, y definitivamente no es así. Construimos a veces corazas emocionales o corazas psíquicas, por así decirlo, como el narcisismo, la sociopatía, y negamos que tenemos un problema y decimos ya perdoné, y no es cierto, es una gran mentira, porque el perdón no procede de la mente. La mente solo es una máquina que se programa a lo largo de los años con patrones, ideas, y que ésta genera pensamientos según tus creencias. Los sistemas de creencias a veces están podridos, están llenos de creencias limitantes, llenos de creencias de miedos, de basura emocional, de basura mental, de juicios, de exclusiones
y de cosas que están totalmente desordenadas y que no nos ponemos a pensar el daño emocional que nos provoca. Muchas veces no le ponemos atención a las emociones, siendo que estas son tan importantes, porque como lo dice la palabra emoción, viene de emotividad, motivo, motor, movimiento, en movimiento. Las emociones nos mueven. No sé si sabías, pero la fuerza de voluntad es la hija de la motivación. Sin motivación no hay fuerza de voluntad, y sin fuerza de voluntad no puedes hacer nada. Y cuando una persona perdió la fuerza de voluntad, es porque perdió los motivos en la vida. Porque probablemente vive como un robot, gris, triste, tibia, que no puede hacer nada porque sus emociones están tiradas, están rotas. Y a veces no miramos ahí. Pensamos que tener un trabajo, ganar dinero, tener una carrera lo es todo, y no es cierto, es mentira. Como lo describo en mi libro El perdón de la ciencia del corazón, lo digo en algún momento muy importante. La pregunta más importante que debemos hacernos es: ¿cómo está nuestra realidad en este momento? Observar nuestra realidad como personas, observar la realidad de la humanidad en estos momentos, probablemente puede ser muy triste. Hay muchas personas que pueden presumir de cosas que tienen, o pueden decir que ellos ya son muy grandes porque han estudiado mucho, o porque han ganado mucha plata. Pero podemos decir en este momento, ¿cómo está su realidad? Hay muchas personas que presumen saber, pero saber no te genera ningún cambio, mientras esa sabiduría no sea aplicada, es sabiduría muerta. Y por otro lado podemos ver también que hay personas que tienen mucho, pero tener tampoco te hace ser. Hay personas que acumulan riqueza simple y sencillamente por disminuir miedos, por reducir miedos, porque siempre viven ansiosos, llenos de miedo. Eso no es vida, eso es supervivencia. Entonces, lo resumimos de esta manera. ¿Cómo está tu realidad en este momento? Alguna vez le preguntaron al Dalai Lama, maestro espiritual, ¿qué pasa con una persona que ha leído mucho, que ha estudiado mucho, que tiene los títulos más grandes? ¿Esa persona acaso está iluminada, Señor? Y el Dalai Lama responde, solo mírale su realidad y te darás cuenta quién es esa persona. Entonces miremos nuestra realidad en estos momentos y sepamos quiénes somos en base a nuestra realidad, esa realidad que habitamos. Entonces, resolvamos este punto que tiene que ver previo al trabajo del perdón, que es un tema muy amplio y que en el cual estamos trabajando en este retiro espiritual del perdón, la ciencia del corazón, y nos confronta con esta pregunta profunda. Miremos lo siguiente: ser no es saber, y ser tampoco es tener. Ser es habitar, y habitar es estar presentes. Y el presente es hoy, el único momento real. Si yo quiero en algún momento tener una realidad diferente, tengo que empezar a habitar esta sabiduría que te comparto, habitar los cambios, habitar otro bienestar, habitar otra realidad, habitar el conocimiento aplicado. Es ser. Tener no te hace ser, saber no te hace ser. Ser es habitar, y habitar es estar presente. Y solamente los cambios en la conciencia pueden ser ahora realizados, en el presente. Todo va de la mano, queda muy claro. Pero muchas veces nos fugamos al futuro, nos fugamos al pasado y no sabemos habitar nuestra realidad. Eso nos hace ser autómatas, como robots. Entonces aquí lo más importante es poder descubrir cómo se encuentra nuestra propia realidad y qué tipo de realidad me gustaría comenzar a vivir a partir de este momento. Con todos estos conocimientos que te comparto, aplícalos, llévalos a tu vida, construye otra realidad. Tú tienes el don de hacer eso. El ser humano
Es el único ser sobre la faz de la tierra que puede hacerlo. Te invito a que reflexiones con esto y quiero que sepas que saber no es malo y tampoco tener. Simplemente compleméntalo con habitar. Habitemos lo que sabemos y habitemos lo que tenemos para disfrutarlo, para encontrar una verdadera felicidad. Te dejo con esta reflexión profunda y espero que empieces a habitar ese cambio y que te des cuenta que si no te gusta tu realidad, tienes la capacidad de cambiarla de la mejor manera. Santiago Franzoni, terapeuta, psicólogo sistémico, constelador familiar. Te comparto esto y te deseo excelente noche.